con los protocolos de cerebro. Adelante, pase. Bien, entonces, para poder discriminar si se requiere administración de medio de contraste o no, es imprescindible el diagnóstico. Si tienen causas inflamatorias, infecciosas o tumorales, habitualmente se administra medio de contraste. Vamos a ver que hay algunos protocolos que sí o sí, a menos que tenga contraindicación el paciente, requieren medio de contraste. Así que para cualquier tipo de protocolo de cerebro, siempre vamos a ocupar la bobina de cerebro con Face Arise, multicanal, ¿cierto? Y el paciente, ¿en qué posición lo vamos a disponer? De cúbito supino con región craneana al gantry, ¿cierto? Bien, entonces el protocolo estándar habitualmente lo vamos a aplicar para cefaleas, para infartos, para demencia senil, para Alzheimer, para el Parkinson, malformaciones congénitas básicas, para el retraso de desarrollo psicomotor y hemorragias subaracnoideas, subdurales o epidurales, ¿ya? Pero vamos a ver que los protocolos los vamos a ir especializando de acuerdo a algunos diagnósticos particulares. El protocolo estándar, o sea, los 5 axiales básicos, habitualmente nosotros hacemos el T2 turbo, el T1 turbo, el T2 gradiente, la difusión, el flare, ¿cierto? El sagital, T1 y el T2 coronal. Toda esta línea de los axiales se hace con 5 milímetros con un espaciado al 10% de gap o a 0,1, 0,2 dependiendo del equipo, 0,1, 0,2 en Siemens, Philips y a 10% en el caso de General. Cuando ocupamos medio contraste, esta es turboespineco y el volumétrico es gradiente, fast gradiente. ¿Ya? Las orientaciones de plano para la sí, habitualmente generamos un corte bajo la base craneana y siempre va a ir en paralelo entre la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso o en su defecto en la comisura anterior versus la posterior. Ya abarcamos desde la base craneana hasta el vértex craneano. Habitualmente son 21 a 25 cortes. ¿Ya? El plano sagital los vamos a abarcar paralelo al eje medial cerebral o entre medio de la el contenido interhemisférico y siempre vamos a abarcar desde contralateral a contralateral, ¿cierto? Siempre, idealmente, cuando estén trabajando en secuencial, con números impares. ¿Y por qué es importante el número impar? Porque el número impar siempre va a quedar uno al medio del eje medial y por lo tanto vamos a ver en su máxima expresión el cuerpo y el tronco medular, ¿ya? Y el plano coronal lo vamos a dirigir paralelo al tronco cerebral y vamos a abarcar desde la región del nación hasta la región occipital, incluyendo la calota. El coronal también es de 5 milímetros con un 10% de gap. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones especiales para nuestros protocolos? El primero de ellos es el protocolo de epilepsia. Digo, ¿ah? Ah, perdón, lo siento. Ahí sí. El primero de ellos es el protocolo de epilepsia. ¿Y qué tiene de especial el protocolo de epilepsia? El protocolo de epilepsia habitualmente vamos a hacer los 3 axiales básicos. Difusión, flare, gradiente. En cualquier protocolo de cerebro especializado, sí o sí, va difusión, flare y gradiente. Eso va de base, ¿ya? Es como cuando uno hace un queque, la harina, la base, ¿cierto? Bien, ¿qué vamos a agregar? ¿Qué? Podríamos hacer al final del semestre una convivencia con cake, pero cake normal, cake normal. Ya, además vamos a agregar un T1 volumétrico de inversión-recuperación. ¿Qué significaba que fuera de inversión-recuperación? Yo anulo señal ahí, en el T1 de inversión-recuperación. Yo anulo. Aumento interfase de contraste. Porque ¿cuál es el objetivo del protocolo de epilepsia? ¿Qué quiero ver en el protocolo de epilepsia? ¿Qué quiero ver en el protocolo de epilepsia? ¿Por qué al paciente le da la convulsión? ¿A dónde?
¿Dónde? ¿Qué es lo que quiero ver? Hipocampo, el eje corto y el eje largo del hipocampo. Y que habitualmente tenemos ahí a nivel fisiológico, ¿qué función cumple el hipocampo? Memoria de largo plazo, ¿cierto? Y respuesta emocional asociada a memorias de largo plazo. Por lo tanto, voy a agregar volumétricos isométricos T1, T2, y en algunos casos voy a agregar un volumétrico FLAIR, e idealmente de doble inversión, si no, una inversión simple, ¿ya? Ahora, ¿por qué dice acá STIR coronal y FLAIR coronal? Porque, ¿qué es lo que quiero evaluar con el STIR? O sea, que en el fondo es un T2 con técnica saturación grasa. Ahora, ¿podría ser un T2 con técnica saturación grasa en vez de un STIR? Sí, pero ¿cuál sería el contra? La zona. ¿Qué zona cerca de que me genera conflicto? Los peñascos. Y al tirar una espectral, ¿qué me genera? Artefacto. ¿Y qué artefacto me genera? De interfase de materia. ¿Y cómo se presenta el artefacto? Manchones blancos. Eso, muy bien. Entonces, ¿cuál es la técnica idónea para este caso? El estilo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Paralelo al eje largo del cuerpo vertebral. Porque ¿qué es lo que quiero seguir? El eje largo del hipocampo, ¿cierto? Que es ese hallazgo que estamos viendo ahí. Y vamos a abarcar desde, aprovechemos la imagen que tenemos acá, vamos a abarcar desde el borde anterior del asta temporal hasta el asta, hasta el asta posterior del ventrículo lateral. Entonces vamos a generar el eje largo y el eje corto. ¿En qué plano? Coronal STIR y coronal T1 de inversión recuperación. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Ver qué cosa? El hipocampo. Muy bien. ¿Dudas, consultas respecto a ese protocolo? Para los coronales dirigidos y para los volumétricos, obviamente el sagital estricto en el caso de los volumétricos, pero en el caso de los coronales, si son secuenciales, van perpendicular al eje largo del cuerpo del lóbulo temporal. ¿Ya? El protocolo de epilepsia de base no requiere medio de contraste a menos que nos encontremos con un tumor o venga indicado en la orden médica. ¿Ya? Vamos con el protocolo de fosa posterior. ¿Cuál es la función? Dígame. El plano coronal, que habitualmente lo piden secuencial, va perpendicular al eje largo del lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque tiene que seguir el eje largo del hipocampo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicar el eje largo del temporal. Bueno, este no es el más idóneo. Bueno, ahí tenemos un eje largo. Y vamos a abarcar desde el borde anterior del temporal, ¿cierto? Y vamos a trazar una línea que abarque hasta el asta posterior del ventrículo lateral. Ahí me indica el fin, porque ahí es donde da la vueltecita el hipocampo. Entonces vamos a abarcar desde el borde anterior del temporal hasta más o menos el asta que llega por acá, hasta el asta posterior. Entonces ahí vamos a hacer todos los coronales, porque va perpendicular al eje largo del lóbulo temporal. ¿Se entendió ahí un poquito? Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿No? Bien, vamos con los protocolos de fosa posterior. ¿Qué quiere estudiar en la fosa posterior? Lo que les dio dolores de cabeza en la solemne, los pares craneales, ¿cierto? Y nuestros queridos pares craneales se estudiaban con una secuencia muy especial. ¿Con qué secuencia estudiábamos? Con la secuencia VAX. Entonces, ¿cómo vamos a armar mi protocolo? Vamos a agregar lo que nunca puede faltar en la cartera de la dama ni en el bolsillo del pantalón del varón, que son difusor y gradientes, ¿cierto? Eso nos falta en el contenido básico de cualquier protocolo. ¿Qué vamos a agregar? El T2 coronal, pero en vez de hacerlo de 5 milímetros, lo vamos a hacer de 3 milímetros. En algunos centros médicos puede que el T2 coronal lo reemplacen por el STIR. ¿Y por qué lo podrían reemplazar por el STIR? ¿Qué quiero ver con el STIR?
Ya, pero ¿cuál es la diferencia entre el T2 turbo peladito y el T2 con técnica de saturación grasa? Da lo mismo la técnica. ¿Qué quiero hacer? Aumentar la interfaz de contraste. Habitualmente es para ver el trigémino. Y el trigémino es uno de los pares más grandes que podemos ver, ¿cierto? Además, vamos a agregar T1 y T2 finos. Y aquí nos hablamos con finos, con 3 milímetros de grosor, sin gap, sin espaciado. Acá prohibido los espaciados en fosa posterior. Y además vamos a agregar una balance, ¿cierto? Isométrica específica a la fosa posterior. Ahora, ¿cómo las vamos a planificar? ¿Cómo las vamos a planificar, chiquillos? Mientras busco la imagen. ¿Cuáles son las referencias anatómicas para planificar la fosa posterior? ¿Dónde voy a centrar mis ejes de trabajo? Al tronco, ¿cierto? Por lo tanto, voy, aquí. Por lo tanto, voy a generar un paralelismo, ¿cierto? Con mi tronco y por lo tanto, todos los cortes finos los voy a hacer perpendicular, ¿cierto? A la fosa posterior, abarcando de la base craneana un corte hacia abajo para asegurar la base craneana y hacia arriba, ¿a dónde va a terminar mi último corte? ¿Qué estructura ven ustedes? ¿Eh? Un poquito más arriba, ¿dónde termina él? Mm, tentorio, sí, mesencéfalo. Donde termina el mesencéfalo es donde termina mi último corte. Ahora, ¿por qué pongo la referencia al tentorio? Porque muchas veces necesito ver la totalidad de los núcleos rojos y de la sustancia negra. Y a veces se me puede escapar ahí ese criterio. Entonces, donde termina la visualización de la sustancia negra y los núcleos rojos, ahí termina mi último corte. Tanto para el corte fino como para el volumétrico. ¿Ya? Y en este caso, ¿vamos a ocupar medio contraste? Por supuesto que sí. El protocolo de fosa posterior está obligado a la administración de medio de contraste y vamos a agregar un volumétrico, ¿cierto? Faz gradiente, isométrico, un T1 turbo espineco axial y además vamos a agregar un T1 fino, al igual que los otros, de 3 milímetros sin gap, o sea, vamos a copiar la parametrización, pero a este le vamos a agregar técnica de saturación grasa. ¿Y por qué vamos a agregar técnica de saturación grasa? Para aumentar la interfase de contraste. ¿Qué técnica vamos a emplear en este escenario? Speed con T, speed con P de perro, con T de torre, ¿no? ¿Pero en qué potencia el T de torre? En T2. Entonces, ¿cuál deberíamos ocupar? Speed, ¿cierto? ¿No conviene una Dixon? No. ¿Se podría? Sí. ¿Cuál es el contra ocupar una Dixon? Dixon antigua. Tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo me demoro mucho tiempo, ¿qué es probable que se presente como artefacto? Movimiento, blurring por agitación. Entonces, solución para eso, espectral, pero ¿con qué cosa? Si yo estoy ahí panificando, oh, está buena esa presión. ¿Qué tengo que hacer además para asegurar mi saturación? Símil activo, ¿cierto? ¿Y qué artefacto se me va a presentar por el simple hecho de trabajar en un T1 y además con administración de medio contraste? ¿Mm? Flujo, solución, corrección para el flujo, banda, ¿qué cosita? Ojo con las direcciones, sí. Y además, si yo quiero que no aparezca el artefacto y a alguno le di ese tips por ahí, ¿qué tenemos que hacer con el tiempo? ¿Aumentar qué cosa? El tiempo de eco, ¿cierto? Porque la sangre procesa rápido o lento y el medio contraste procesa rápido o lento. Y si yo quiero disminuir la precesión y por lo tanto el artefacto, ¿qué tengo que hacer con el tiempo de eco? Empezar a subirle. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un videito de cómo se ven nuestros queridos pares craneales, que gracias a Dios y al universo, la profe nos puso esa imagen. ¿Y qué estamos viendo ahí? Oh, schwannoma. Schwannoma. Característica del schwannoma, aprovechemos el tiro de patología. Característica del schwannoma.
Schwannoma, no machuan. Schwannoma, schwannoma, no machuan. Schwannoma. Una lesión de las células de Schwann. Entonces, ¿cómo caracterizan señal tanto en el T1 como en el T2? ¿Hipo, iso o hiper? ¿Cómo se ve el interior respecto al parénquima local? Iso. Aquí veo un poquito de diferencia. ¿Cómo se ve? Levemente hiper, pero mantiene cierta homogeneidad. ¿Y qué pasa cuando inyecto medio contraste? Se ven como ampolletitas y súper, súper homogénea. Y si se fijan, tiene bordes súper, mega, hiper delimitados. ¿Genera edema? ¿De alta o de baja malignidad? Baja. Si fuera de alta malignidad, se infiltraría, ¿cierto? ¿En qué otros escenarios podría generar edema? Si no es por alta malignidad, ¿en qué otro escenario se podría generar edema? Por, por, por desplazamiento o compresión local, ¿cierto? Bien, ¿dudas, consultas respecto al protocolo de fosa posterior? ¿Mm? Desde la base craneana, un corte bajo la base craneana, desde el plano axial, ¿cierto? Perdón, planificando el plano axial, lo vamos a planificar desde el sagital, ¿cierto? Partiendo de la base craneana hasta el término del mesencéfalo. Y desde el plano coronal vamos a seguir el borde del temporal. Y si hay asimetría del borde temporal, no me gusta esta sugerencia, pero siguiendo el eje del vestíbulo coclear. ¿Ya? Y tenemos dos fiesta y administración de medios de contraste. Y el plano coronal lo vamos a planificar desde el plano sagital, paralelo al eje troncal. Vamos a abarcar desde la región hipotalámica, ¿cierto? Hasta la región occipital completa. Y desde el plano axial, no me gusta esta sugerencia, pero es la que más se recomienda para cuando uno empieza, desde el eje vestíbulo coclear. ¿Ya? ¿Dudas, consultas de la parametrización? ¿No? Vamos con las enfermedades desmielinizantes. ¿Qué son las enfermedades desmielinizantes? Desmielinizantes. Mielinizantes, desmielinizantes. Desmielinizantes. Ausencia de mielina. ¿Causas por ausencia de mielina? Edad, causas vasculares, autoinmunes, virales y encefalopatías asociadas como el CADASIL, ¿cierto? Que es una derivada a nivel vascular. ¿Cómo se presenta habitualmente? Con hallazgos hiperintensos. Uno de los más habituales son los dedos de Dawson, ¿cierto? Que son propios de la esclerosis múltiple. Es la única que se puede diferenciar con este hallazgo típico que se da sobre el cuerpo calloso, los dedos de Dawson. El resto habitualmente se presenta con hallazgos hiperintensos que abarcan los centros semiovales, que son regiones que se dan desde la apertura supratentorial, o sea, desde las comisuras anterior-posterior hacia arriba. Y esas habitualmente, como las que se encuentran a la derecha de su pantalla, se dan por causas vasculares o autoinmunes. ¿Ya? En cualquiera de los escenarios, el protocolo estándar que nosotros vamos a agregar es un protocolo estándar de cerebro, pero además le vamos a agregar un flare volumétrico. ¿Por qué? Porque el flare nos permite ver el componente ligante que se presenta propiamente de las enfermedades demilinizantes. ¿Vamos a agregar medio de contraste en este tipo de protocolo? Sí. Y vamos a agregar, lo mismo que el anterior, un axial turbo con medio contraste y un volumétrico fast gradiente, en el caso que se pueda, si no, un secuencial turbo espineco también. Ahora, ¿por qué creen ustedes que necesitamos administrar medio de contraste en enfermedades mielinizantes si en el fondo se está desmielinizando nomás la mielina? Valga la redundancia. Tranquilo, no se amontonen.
¿Por qué creen ustedes? ¿Cuáles son las causas de enfermedades desminimizantes? Edad, vascular, autoinmune, virales, infecciosas. Por lo tanto, si es vascular, ¿lo puedo detectar con medio de contraste? Sí. Si es infecciosa, ¿lo puedo encontrar con medio de contraste? Sí. Si es viral, ¿lo puedo encontrar con medio de contraste? Sí. Todos los hallazgos que habitualmente se ven en FLER, la gran mayoría requieren medio de contraste, sobre todo en la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque la esclerosis múltiple se da en pacientes jóvenes, relativamente jóvenes, y siempre se encuentran hallazgos activos. Es raro, pero están. Que se encuentre uno significa que la esclerosis múltiple está avanzando. Y es un hallazgo típico para ver si los tratamientos de esclerosis múltiple, que son una tapada de corticoides para los pobres pacientes, si están funcionando o no. Entonces, el medio contraste categoriza principalmente el avance de la patología, siempre y cuando sea deminimizante. O sea, deminimizante como la esclerosis múltiple. En el caso de vasculares, si la patología vascular tiene causa activa o no. ¿Ya? En cualquiera de los escenarios, la respuesta es la misma. Hallazgos hiperintensos en el FLAIR y en las imágenes turbo habitualmente se compensa con una simetría de señales porque en el T2 turbo habitualmente se ven los ligantes, pero es inespecífico, a diferencia del FLAIR que sí te muestra imágenes específicas de contenido ligante que están asociadas a enfermedades de minimizantes. ¿Ya? Bien, dudas, consultas respecto al protocolo de enfermedades de minimizantes. ¿Ninguna? Perfecto. Vamos a los protocolos de hipófisis. El protocolo de hipófisis está enfocado en la hipófisis, ¿cierto? Y como buen protocolo de hipófisis, tenemos que hacer los protocolos acotados o anchos. Acotados, ¿cierto? Porque la estructura hipofisiaria es una estructura muy, muy pequeña. Aproximadamente mide como 1 centímetro en su ancho y en su largo. Por lo tanto, vamos a hacer imágenes T1 porque la hipófisis se divide en dos partes. ¿Cuáles son? La adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿cierto? Y por lo tanto, su caracterización se pondrá mejor en las T1. Así que el protocolo que vamos a ocupar habitualmente se agrega difusión, flare y gradiente. Bueno, este protocolo va a dar un loquito, pero siempre, siempre agregamos flare más la DIWI más el gradiente. Algunos centros queremos ahorrar esa secuencia porque no es el objetivo del protocolo ver cerebro, aunque en algunas partes algunos radiólogos prefieren ver la totalidad del tejido parenquimatoso. Fuera de eso, del protocolo estándar, siempre, siempre, siempre vamos a agregar un sagital fino. Y un sagital fino hablamos de 2 milímetros. Hoy en día los podemos lograr con inteligencia artificial, por supuesto que sí. Antiguamente era todo un tema y por eso hablábamos de 3 milímetros. De hecho, algunos equipos podemos llegar hasta 1,5 milímetros secuenciales con inteligencia artificial. ¿Ya? En algunos centros también van a agregar el T2 sagital. Todo esto, chiquillos, todos los protocolos específicos, fosa posterior, epilepsia, hipófisis, todos de la base tienen turboespineco. El único que tiene gradiente es la fosa posterior. Entonces, en esta imagen vamos a agregar T1 sagital turboespineco, T2 sagital, T1 coronal y T2 coronal, finos, todos de 2 milímetros. Y la orientación va desde el borde anterior hasta el borde posterior de la silla, ¿cierto? Y desde el eje largo para generar los planos coronales. Y en el caso de los sagitales, vamos a abarcar el seno cavernoso en su totalidad, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo, incluyendo el sifón carotidio, para ver la completitud anatómica hipofisiaria, ¿cierto? La emergencia del quiasma óptico, si lo logramos ver, y las emergencias del sifón carotidio desde el plano coronal. ¿Va a requerir medio de contraste? Sí, y en este caso hay ciertas variables para la administración de medio de contraste. ¿Por qué? Porque hay dos diagnósticos fundamentales si decide uno hacer un dinámico o no hacer el dinámico, entre un microadenoma, ¿cierto? O un macroadenoma. Si es un microadenoma, tenemos que agregar una fase dinámica en plano coronal. Y en este plano me voy a detener un poquito porque habitualmente se hacen o he visto en algunas partes que el tiempo de vuelo lo dejan de 10 segundos. ¿Y cuánto es la fase arterial
de la hipófisis en un paciente adulto? ¿Más de 10 segundos o menos de 10 segundos? Menos, ¿cierto? Es una de las primeras zonas que se alimenta a nivel muscular. Es como cuando sale la sangre del callado ártico y lo primero que alimenta son las coronarias. Cuando llega a nivel cerebral, lo primero que alimenta es la hipofisiaria, pues sí, el centro de control hormonal, ¿cierto? El que comanda todo el eje de las bases, de los núcleos basales, ¿cierto? Entonces, habitualmente entre el segundo 7, segundo 8, ya tengo respuesta vascular arterial. ¿Por qué? Porque la irrigación de la hipofisiaria viene del sifón carotidio. ¿Se acuerda cuando vimos vasculopatía en neuro? Y había una arteria que pasaba ahí, la hipofisiaria superior, ya venía del sifón carotidio. ¿Ya? Entonces, como pasa por el sifón, al segundo 7, segundo 6, ya tengo alimentación. Por ende, si usted ve una fase dinámica de 10 segundos, ya va a quedar pasada. Entonces, si yo tengo una fase de 6 segundos, ¿de cuánto tienen que ser los tiempos de vuelo en cada volumen de fase dinámica que tenga esa secuencia? A lo menos, a lo mucho. ¿De cuánto? Si son anteriores de 6 7 segundos más o menos. De 2 a 3 segundos cada vuelo. Vuelo uno sin contraste, vuelo 2 a los 6, vuelo 3 a los 9 segundos y ya tengo fase arterial y ya se va contaminando a fase venosa. Eso para los microadenomas hipofisiarios. Si el paciente tiene un macroadenoma hipofisiario que genera desplazamiento y toda la cachola, no es necesario hacer una fase dinámica porque se entiende que es un tumor hipervascularizado por ser de origen hipofisiario. Así que nos vamos a saltar el dinámico y vamos a hacer solamente los sagitales y el coronal fino más administración de medio de contraste dirigido, ¿cierto?, a la región hipofisiaria. No, hipofisiaria. ¿Ya? En algunos centros, la arena técnica de saturación grasa para aumentar la interfase de contraste. El objetivo es ver en el eje corto y en el eje largo el cuerpo hipofisiario y como se visualiza ahí, ahí tenemos, aunque ustedes no lo crean, un tumor micro hipofisiario, un quiste mejor dicho, hipofisiario. Y en el eje largo, aquí tenemos otra pelotita, también tenemos una lesión hipofisiaria y en este caso sí requiere administración dinámica de medio de contraste. Y habitualmente estas lesiones pueden ser o muy hipercompactes o simplemente no captar medio de contraste dependiendo de sus características tumorales. Acá tenemos otro caso de un paciente que tiene un macro, un mega macro adenoma hipofisiario, no requiere administración dinámica y de hecho los cortes los podemos hacer un poquito más gruesos porque el tumor es bastante invasivo. ¿Dudas, consultas respecto al protocolo hipofisiario? ¿No? Habitualmente los dinámicos son en plano coronal y los vuelos tienen que ser de 2, máximo 3 segundos. Y habitualmente son 15, 18 volúmenes. Por lo tanto, esa fase debería durar un minuto 20 segundos, no más que eso. Y después se lanzan las fases estándar tardía, ¿cierto? Para inquimándose. ¿Alguna otra duda, chiquillos y chiquillas? ¡Qué entretenido! Vamos que se puede. Cavidades perinasales. ¿Qué estudia el protocolo de cavidades? Nada, cavidades perinasales, ¿cierto? Es muy raro. He visto sinusitis por resonancia magnética. ¿Se requiere una resonancia para una sinusitis? No. ¿Cuál sería el método diagnóstico para una sinusitis? Rayo. Un buen ojo clínico con un rayo andamos muy bien. A menos que tenga infección recurrente, bronquitis, la cacha de la espalda, y tal vez podríamos entrar al escáner. De lo contrario, una radiografía andamos muy bien. ¿En qué casos vamos a pedir una resonancia de cavidades perinasales? Para lesiones tumorales, como los fibroangiomas, ¿cierto? Los sarcomas o enfermedades granulomatosas. En sus casos más complicados tenemos lesiones inflamatorias infecciosas como abscesos o celulitis o infecciones micóticas. De hecho, me acuerdo de un caso que el paciente, sí, tenía problemas, tenía muchos problemas. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ver el protocolo de cavidades? Vamos a hacer la base de nuestra torta. Vamos a hacer difusión, flare y gradiente. Y además vamos a agregar imágenes turbo. ¿Qué imágenes turbo vamos a agregar? T1, T2, ¿cierto? Desde la de seno frontal
hasta los maxilares, incluyendo el paladar duro, ¿cierto? Y lo vamos a agregar en este escenario un T2 coronal turbo, espineco, y además vamos a agregar un T2 con saturación grasa, pero en este caso STIR. ¿Por qué es importante agregar el STIR en este caso y no un T2 espectral en cavidades perinasales? Por las diferencias en la interfase de contraste. El STIR no me genera conflicto. ¿Vamos a agregar medio de contraste? Sí, pues la gran mayoría de estos protocolos vienen por causas tumorales o infecciosas. Así que vamos a agregar el famoso volumétrico, sagital, ¿cierto? Y además vamos a agregar un T1 coronal y un T1 axial, y ambos con técnica de saturación grasa. Todo este pool de imágenes específico va de 3 milímetros con un espacio 10% o al 0,1%, dependiendo del equipo que estén trabajando. Y vamos a abarcar de los planos, para abarcar los planos axiales, vamos a abarcar desde el paladar bajo, el paladar duro, hasta uno o dos cortes sobre el seno frontal, y vamos a seguir desde el plano coronal, el eje orbitario inferior, o en su efecto, si lo logran visualizar, el eje del vestíbulo coclear. Y para clarificar los coronales, como se visualiza acá, vamos a seguir el eje del vestíbulo coclear y vamos a abarcar desde la región del naso, idealmente abarcando toda la nariz, idealmente, dependiendo de la cantidad de cortes que le quede, y vamos a abarcar completamente hasta 2 o 3 cortes detrás del esfenoide, ¿cierto? Y ejemplos, meningiomas bastante crudos y adenocarcinomas, que eso habitualmente genera interrupción del tabique nasal y todos los tabiques asociados a las fosas nasales. ¿Dudas, consultas respecto al protocolo de cavidades? Bien entretenido, me encanta. Bien, vamos con los protocolos de órbitas. ¿Adivinen qué? ¿Cómo se llaman los protocolos de órbitas? Vamos con los básico. Difusión. Me encanta su felicidad, chiquillos. Vamos, difusión, plen y gradiente. ¿Y qué vamos a agregar? T1 y T2. En plano axial, fino a las órbitas. 3 milímetros. Bueno, hoy en día podemos hacer 2 milímetros con inteligencia artificial sin gap. Y además, ¿qué vamos a agregar? T2 y STIR. ¿Se fijan que se van repitiendo los protocolos? Va a depender solamente del segmento anatómico que yo estoy estudiando. Y aquí, en este caso, ¿a dónde van dirigidos? Al eje largo del nervio óptico, y en el caso de los coronales, al eje corto del nervio óptico, abarcando desde el globo ocular hasta 2 tercios. De hecho, hay dos políticas o dos corrientes de los planos coronales, porque algunos abarcan hasta la protuberancia, y con eso ya es suficiente, pero a algunos radiólogos les gusta abarcar hasta la región colicular. ¿Y por qué es importante la región colicular? ¿Mm? ¿Y dónde qué termina ahí en la región colicular? Hay el cruce del quiasma óptico. ¿Y qué pasa? ¿Qué se cruzan ahí? Los, acá de la teta del nervio, para acá. Y los tractos ópticos terminan en el colicular superior o inferior. Superior. Muy bien. Entonces, algunos radiólogos sube, y ya con eso tenemos suficiente, porque a veces tenemos conflictos en los tractos. Hay algunas veces que les va a tocar la neuritis óptica. En las neuritis ópticas nosotros agregamos un T2 sagital, viendo el paralelismo completo del eje del nervio óptico. Esto visualmente se hacen de 2 milímetros sin gap. ¿Y qué es lo que queremos ver? La anatomía completita del eje sagital. No tengo ninguna foto del eje sagital en T2. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales para el protocolo de órbita: tumores oculares, meningiomas, ¿cierto? Neurofibromatosis, gliomas del nervio óptico, ¿cierto? Y en caso de procesos infecciosos o vasculares, ¿cierto? O encefalopatías asociadas a neuritis óptica. Ejemplos claros: retinoblastomas, que son bastante complejos, y hemangiomas, que también pueden generar conflictos en esa zona. ¿Dudas, consultas con el protocolo de órbita?
órbitas, cavidades perinasales y fosa posterior son muy similares. La diferencia es que en la fosa posterior agregamos un vana. Todo lo demás va T1, T2 fino, coronal STIR fino y administración de medio de contraste. Se van repitiendo los protocolos. Vamos con el stroke. El stroke ya lo vimos en neuro. ¿Qué secuencias básicas van? Difusión, flare, gradiente. ¿Qué veo en la difusión? El agua, restricción del agua. El flare, agua ligada. Pero en el scope, ¿qué me dice? Si está en ventana. Y el gradiente, hemorragia, ¿cierto? Si es aguda, si es subaguda o es crónica. Y requiere medio de contraste, teóricamente sí. ¿Para qué? Para agregar, ¿qué secuencia? Perfusión. ¿Qué perfusión vamos a agregar en este caso? Si estoy haciendo un stroke, ¿cuál me conviene agregar? ¿Mm? ¿Cómo se llama esa secuencia? Las DSC. ¿Y por qué la DSC me conviene más que la otra? ¿Cómo se llama la otra? La CL. ¿Por qué la DSC me conviene más? Porque es más rápida, ¿cierto? Y además, ¿qué cosas puedo medir? Y el PIC en las curvas ROI. ¿Puedo medir ROI en el ACL? No. Por lo tanto, el DSC me mide valoración cualitativa y cuantitativa. Ahora, un stroke real, real, así, puritano, el paciente convulsionando, con pérdida de conocimiento, ¿me voy a dar la molestia de hacer una perfusión? Difusión, flare, y si el paciente trae un escáner sin contraste, le agrego el gradiente. No, porque el escáner sin contraste, ¿qué me va a decir? Hemorragia aguda. Y si ya tiene aguda, si es positivo para aguda, ¿me conviene hacer el gradiente? No. Entonces, ¿cuánto me tengo que demorar con el scope? Menos de 5 minutos, ¿cierto? En algunos escenarios debería agregarle un TOF para estudio arterial. Me conviene agregar, si no trae qué cosa, el TAC pelado, el angiotac. Si el paciente no viene con un angiotac de cerebro, usted está obligado a hacerle un TOF. ¿El TOF completo o el TOF acotado? Acotado. ¿A qué segmento? Al polígono, específicamente a la arteria donde se encuentra el conflicto. ¿Y qué conflicto voy a ver? Si tengo negativo para el escáner del cerebro para hemorragia, ¿qué tengo que buscar en el escáner? ¿Qué signo tengo que buscar en el escáner si sale negativo para hemorragia aguda? El signo de la cuerda. Entonces, donde está el signo de la cuerda es donde yo tengo que focalizar mi TOF, ¿ya? Por lo tanto, la imagen de la izquierda, ¿qué secuencia es? El mapa, la imagen del medio, factor B0, B1000, B1000, y la imagen de la derecha, un flare. La difusión brilla o no brilla, el flare brilla o no brilla, y el mapa de C brilla o no brilla, no. Se ve en difusión hiper y en el mapa de C hipo. Tengo allá con el flare, está en ventana o fuera de ventana. ¿Qué arteria? Será media. M1, M2, M3, M1, M2 o M3. M1. Más de lo mismo, más de lo mismo. En este caso ya lo vimos. Ya. Bien. ¿Dudas, consultas respecto al listón? No, vamos al protocolo de cuello. Yo no voy a pasar lo que pasa el profesor Cristian. No, 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 no. Protocolos para el cuello, habitualmente procesos tumorales, procesos infecciosos y sería. ¿Qué vamos a agregar? Aquí cambia completamente a lo que hacemos en neuro. Vamos a agregar T1, T2 axial. Todos estos turbo spin eco. Vamos a agregar T1 coronal, turbo spin eco, y un STIR coronal que por supuesto ya sabemos que es turbo spin eco. ¿En qué caso vamos a agregar T1 FASAT y T2 FASAT? En el caso de vasculopatías, o sea, para estudiar pared vascular, cuando tengo conflictos de las vertebrales o de las basilar, ¿ya?
¿Vamos a agregar medio de contraste? Sí, es obligatorio, a menos que tenga contraindicación el paciente. Y vamos a agregar un T1 axial turboespineco más técnica de saturación grasa, que habitualmente es SPIR. Y además vamos a agregar un volumétrico o en su defecto un sagital secuencial. Ambos tienen que ser sagitales. Y en algunos casos vamos a agregar el T1 coronal. Ambos de familia espineco. Y el volumétrico, si es volumétrico, paz gradiente, que en algunos centros médicos lo piden. ¿Ya? Bien, ¿dudas, consultas respecto al protocolo del cuello? ¿No? Lo estoy viendo rapidito, lo más que puedo. Bien, vamos a los protocolos de angio. ¿Qué quiero ver con los protocolos de angio? Trama vascular, arterial y venosa. Habitualmente el método diagnóstico que vamos a emplear, siempre, 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 siempre con el dolor de mi corazón, escáner nos va a superar. Pero hay algunas patologías que son idóneas para ver por resonancia magnética. Una de ellas son las malformaciones arteriovenosas y los carenomas. Todo el resto, aneurisma, accidente cerebrovascular, trombosis venosa, bueno, la trombosis también se ve mejor por resonancia, pero todas las que son primeras habitualmente se ven mejor por tomografía computada. La vasculitis la vamos a hacer en estudios de angio más estudios de pared vascular, que esos son estudios avanzados. No los vamos a pasar, pero para que los conozcan. Y la disección carotidia es a lejos por TC, con el dolor de mi alma. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a agregar habitualmente en los protocolos de angio? Tribucilón, FLAIR y gradiente axial. ¿Por qué? Porque ahí descarto todos los procesos vasculares, infartos hemorrágicos, ¿cierto? Pero además voy a agregar un TOF, ¿cierto? En un plano axial y vamos a agregar, ¿qué cosa? Un face contrast, ¿cierto? Si el paciente le están viendo un angio del cerebro, ¿me conviene administrarle medio contraste? No, así que le voy a hacer un face contrast sin medio contraste. ¿Cuál es el contrast del face contrast sin medio contraste? Tiempo. Pero si el paciente le pide un CD estándar más la fase geográfica, ¿me conviene administrar medio contraste? Sí, dependiendo del diagnóstico, obviamente. Y en ese caso, hago un face contrast con medio contraste que me va a quedar mucho más acotado. O sea, un sin contraste me demoro 4 minutos y un con contraste me demoro 1 minuto 10 segundos, 50 segundos. ¿Ya? Las angio de cuello, ¿qué técnica voy a emplear? ¿Qué secuencia de base para un angio de cuello? Sí, de base sí, pero ¿qué secuencia geográfica? ¿Me conviene ocupar un TOF acá? No, entonces, ¿cuál es la técnica de un face contrast? ¿Con medio de contraste o sin medio de contraste? Con medio de contraste obligatorio en cuello, ¿ya? Para ver fase arterial y fase venosa. Y serían los protocolos de cerebro, pero no hemos terminado. ¿Dudas, consultas? Madre Santa, Madre Santa. Son las 5:20. Dios, madre.